Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy miércoles y damos gracias al Señor porque nos permite estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida, muy brillante en Puerto Rico, en nuestro pueblo Isabela, y estamos muy contentos porque el Señor nos permite empezar un nuevo día dentro de esa bendición que es su palabra, la cual nos llena a nosotros de energía, de nuevas fuerzas para comenzar una semana y poder hacer lo que tenemos que hacer. Fíjate que en esta mañana es nuestro propósito, como todos los días, compartir una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Y fuera de ese propósito queremos que el reino de los cielos llegue al corazón de alguien que como buena tierra reciba la semilla de su palabra, quien es Cristo Jesús, quien va a hacer de nosotros unas nuevas criaturas. Fíjate que cuando el Señor llega a nuestra vida, todas las cosas comienzan a cambiar y por esa razón es necesario que nosotros prediquemos la palabra, porque de lo que hemos recibido por parte del Señor, eso es lo que entregamos. Y en esta hermosa mañana es para nosotros un privilegio poderte hablar de su palabra, porque es por medio de su palabra que nosotros tenemos la vida. Y en esta hermosa mañana, aunque las redes sociales son mal utilizadas por muchas personas en este tiempo, sabemos que es un medio muy efectivo para alcanzar las vidas que tenemos dentro de nuestra red social, que por algún motivo, en algún momento, tal vez tuvimos la oportunidad de conocernos o de compartir y probablemente llegó esa persona a nuestra red social, pero se hace urgente que compartamos un mensaje de esperanza, de fe a un pueblo que se encuentra tal vez oprimido, en confusión, tal vez dentro de unas situaciones que vivimos que son reales. En esta hermosa mañana yo te invito a que compartamos este mensaje que, a pesar de que tal vez las redes sociales son mal utilizadas, para nosotros es un medio efectivo para alcanzar vidas que tal vez están desanimadas, vidas que tal vez se encuentran en cárceles emocionales y probablemente necesitan recibir una palabra y ser libres por medio del Espíritu Santo. En esta mañana, Dios te bendiga, primo y pastor Tomás Rivera. En esta mañana, buenos días. Estamos comenzando este espacio como todos los días, intentando tener una conexión con las vidas que pertenecen a nuestra red social, porque probablemente haya necesidad de que se les predique la palabra, porque reconocemos que esta semilla de la palabra tiene que ser predicada en este tiempo, porque sabemos que esto es perseverar hasta el fin, porque sabemos que no es de los primeros la carrera, sabemos que es necesario permanecer y perseverar hasta que el Señor regrese a buscarnos. Fíjate que en esta mañana saludamos las vidas que siempre se contactan con nosotros: nuestra hermana Yadira Lugo, nuestra hermana Sandra Pizarro, mi primo Tomás Rivera, mi prima Daisy Rivera. En este día también saludamos a nuestro hermano Arcelio Rodríguez, también algunas personas que siempre nos acompañan, nuestra hermana Evelyn, Gilberto. Dios bendiga a nuestro hermano Eric Soto y a su esposa Dora allá en la Florida. Dios bendiga cada vida. David Muñiz, Javier Rodríguez, que siempre se comunican con nosotros, nuestra hermana Carmen Rita, nuestra hermana también Arlene Bravo, Xiomara Méndez. Dios bendiga a mi hermano Joel Salas, buenos días. Dios bendiga cada vida. Mira, también Judith Ríos, Alejandro, buenos días. Dios te bendiga. Estamos comenzando una semana bastante acelerada, ¿verdad? Y sabemos que es la impresión que nos da del tiempo que vivimos. Y en esta mañana, para comenzar nuestro devocional diario, vamos a orar y vamos a presentar este espacio. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tuya es la gloria y la honra. Oh Padre amado, te adoramos, te bendecimos, Señor. Reconocemos, Padre, que nada tuviéramos que decir o que compartir si tú no estuvieras con nosotros. Oh Padre, en esta hermosa mañana del miércoles es nuestro
anhelo traer una palabra que sea de bendición al cuerpo de Cristo. Padre, te presentamos las vidas que están dentro de nuestra red social. Oh Padre amado, te pedimos que ellas sean impactadas por el poder del Espíritu Santo y que en esta hermosa mañana, si hay alguien que está decaído, si hay alguien que está recibiendo tal vez algún tipo de opresión, Señor, por el cual, Padre amado, se siente oprimido, se siente desanimado, atamos y reprendemos todo espíritu de error y confusión y proclamamos paz, libertad, salud. Oh Señor, sabemos que tú eres poderoso. Trae sabiduría sobre cada vida, Señor, que se conecta con nosotros. Te pedimos, Padre, que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien que como buena tierra pueda germinar y producir. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada vida que se conecta con nosotros en esta mañana por estos medios sociales que sabemos que son mal utilizados o tienen otros objetivos, pero para nosotros nuestro deseo más grande es predicarte a Cristo. Y en esta mañana queremos compartir una porción que se encuentra en el Evangelio de Marcos y en el capítulo 1, verso 15 y en el capítulo 4, versos 26 en adelante, y dice la palabra del Señor en el verso 15: y estos son los de junto al camino donde se siembra la palabra, y cuando la oyen enseguida viene Satanás y la quita la palabra que fue sembrada en ellos. Y en el mismo capítulo 4, en el verso 26 dice: decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra. Duerme y se levanta, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra lleva fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga y después grano lleno en la espiga. Pero cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Gloria al Señor. Dios te bendiga, hermana Daisy Méndez. Buenos días. Estamos comenzando nuestro día en esta mañana con un mensaje poderoso de la palabra, y es que nos habla el Evangelio de Marcos de una semilla que tal vez no tenga una buena apariencia. Probablemente las semillas no todas son hermosas, las semillas probablemente se ven extrañas, probablemente tienen una forma diferente o rara y no sabemos cómo va, qué es lo que va a producir. Probablemente sí conocemos algunas semillas, pero hay otras semillas que no las entendemos cómo se van a propagar, cómo van a surgir. Pero fíjate que en esta parábola del capítulo 4 de Marcos, sabemos que Marcos le escribe a un grupo de personas que no conocen el Evangelio, ¿verdad? Porque era un tiempo donde se había extendido el poder de un gobierno romano, y por causa de Alejandro Magno en un reino anterior había extendido mucho la influencia griega, que hasta nuestros días también ha tenido su influencia en nuestro lenguaje, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso es parte de un dato histórico que nos hace entender que la palabra de Dios es real en nuestra vida, porque toda esa influencia cultural fue de impacto en el tiempo que Jesús estaba ejerciendo su ministerio. Pero fíjate que es que Jesús vino en el momento perfecto, en el momento adecuado, porque Él tenía que liberar la humanidad y plantar un reino. Fíjate que plantar un reino implicaba que hubiera alguien que tuviese esa buena tierra ahí dispuesta, preparada, capacitada para que pudiera germinar esa semilla. Pero fíjate que, como te decía al principio, en esa comparación que te hago de la semilla, probablemente hay semillas que podemos identificar que son de X o Y cosa y sabemos de qué es lo que va a producir finalmente, pero hay semillas que probablemente su apariencia no la comprendemos, tal vez su apariencia sea extraña, pero a lo mejor es de un árbol que va a crecer y nos va a dar sombra, o probablemente es un árbol que es frutal y nosotros
nosotros queremos tener algo así sembrado, probablemente la semilla del evangelio tal vez no tenga una apariencia agradable para muchos, porque probablemente, Dios te bendiga hermano Joel Salas, probablemente la semilla cuando tú la miras así por fuera solamente la puedes describir lo que puedes ver, pero no sabes qué es gen, es lo que trae. Decimos gen a esa parte genética, ¿verdad? Que contiene la semilla, que contienen los seres humanos, vamos a decir, ¿verdad? Los seres humanos somos formados por una genética que Dios ha puesto en nuestra vida. Pero fíjate que la palabra del Señor en este capítulo 4 y en el verso 15, dice en el 1:15, debo decir, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjate que el mensaje de Jesús era uno igual que el de Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos. Fíjate que no hay otra manera que nosotros podamos entender que nosotros somos pecadores y que la parte religiosa de nosotros simplemente va a silenciar esa voz del Espíritu Santo, que no puedas tú reconocer cuál es tu condición. ¿Sabes por qué? Porque cuando estamos en un plano religioso nos separamos hasta de nuestras familias. Cuando estamos en un plano religioso no podemos entender la verdad revelada en su palabra, porque lo que es religioso te hace unos muros alrededor para que no permitas que la verdad de la palabra de Dios se haga real en tu vida. Fíjate que la palabra, por todo el lado que la busques, nos hace entender que el amor cubre multitud de pecados, enseñó Jesús, ¿verdad?, a través de su palabra, y que nosotros, igual como lo entendió el apóstol Pablo, seríamos un címbalo que resuena, o un metal que resuena y un címbalo, ¿verdad?, que retiñe, porque es que ese es el ruido que hace alguien que simplemente es religioso, pero no representa el amor de Dios en su vida. Fíjate que nosotros estamos plantados dentro de un tiempo que hay muchas voces a nuestro alrededor, voces que ofrecen diferentes soluciones a los problemas que enfrenta la humanidad, porque a lo largo de los periodos de historia sabemos que han habido conflictos siempre, diferentes conflictos que han generado múltiples guerras y que sabemos que son parte de una historia que todos conocemos. Pero la palabra del Señor nos habla de un reino que no es de este mundo, pero que en este tiempo está plantado en los corazones de las personas que el Espíritu Santo ha tocado, para que puedan entender que son pecadores y que necesitan ser lavados por la sangre de Cristo. Fíjate, es el caso de todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. Y como hemos enseñado en otras ocasiones, hemos hablado de un personaje que tenía era conocido dentro de los fariseos, era gente conocida y de la alta alcurnia de la sociedad judía, era Nicodemo, donde sabemos que en medio de que él estaba completamente impresionado por los milagros que hacía Jesús y con la paz que podía sentir cuando Jesús hablaba, él quiso ir a Jesús de noche y le preguntaba que cómo era posible, qué es eso de nacer de nuevo, cómo es posible que él esté hablando de una adoración que se hace en espíritu y en verdad. Y fíjate que Nicodemo olvidó su estrata social, Nicodemo olvidó el lugar que tenía importante dentro de la sociedad y se arriesga a ir a Jesús de noche, porque él necesitaba entender qué representaba ese reino del cual Jesús hablaba. Fíjate que esto nos deja ver claramente que no se trata de la posición social que tengamos, tal vez de la profesión que hayamos alcanzado por nuestros estudios, tal vez de los títulos universitarios o de las posiciones de renombre dentro de una organización donde trabajemos. Nosotros sabemos que la salvación dependerá de cuánto Cristo haya dentro de ti, y cuando hablo de cuánto Cristo haya dentro de ti es que somos cuerpo, alma y espíritu. Y dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y cuando te hablaba de la semilla, sabemos que tenemos el conocimiento de que hay una semilla que es muy pequeñita, pero
a través de la palabra hemos aprendido que es la semilla de mostaza y que Jesús la utilizó como un ejemplo del tamaño de la fe de alguien, que a pesar de que era pequeña, producía un árbol tremendamente grande. Y fíjate, dice la palabra del Señor que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa que una buena noticia. En medio de voces que tenemos a nuestro alrededor, que tal vez nos advierten de que vienen momentos más difíciles sobre la humanidad, nosotros sabemos que la buena noticia en Cristo es que cuando naces del agua y del Espíritu, te conviertes no en una criatura, porque ahora eres criatura, te conviertes en hijo de Dios. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos. Y es que la palabra del Señor nos deja ver claramente que a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate que el ser hijo de Dios va más allá de ser una mera criatura, porque todos fuimos creados por nuestro Dios, y hablar de Dios es hablar de un Dios maravilloso, de un Dios que nos creó, de un Dios que nos libertó, de un Dios que nos dio esperanzas y razones para volver a tomar nuestra vida. Fíjate que probablemente a lo largo de tus días has vivido momentos de decaimiento, momentos tal vez de depresión, momentos de desesperanza, porque a lo mejor perdiste el trabajo, o tal vez has tenido una situación de salud un poco difícil. Yo quiero decirte que en el Evangelio hay poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación, y Jesús llevó en él el pecado de todos nosotros, haciendo que nosotros pudiéramos tener en nosotros la presencia del Consolador. Fíjate que en la ausencia del Jesús físico que caminó por aquellos territorios, hoy tenemos la presencia de Jesús en cada corazón que se abre y que permite que la palabra, igual que una semilla que no conoces tal vez la manera como va a salir ese fruto, probablemente la semilla no te es agradable, tal vez lo que conoces de esa semilla te ha decepcionado, probablemente lo poco que sabes de esa semilla a lo mejor te tiene prejuiciado. Yo quiero decirte que el Evangelio es poder de Dios. No somos una denominación que te habla, que te vistas o que te arregles de manera diferente únicamente. Somos unas personas que hemos sido transformados por medio del Espíritu Santo, y eso convierte en nosotros que seamos un vaso de barro con un tesoro por dentro. Fíjate que todo ser humano viene de la tierra, porque el Señor le plació crearnos así. El Señor le plació que nosotros tuviéramos los mismos elementos de la tierra, porque fue Dios quien nos creó. Pero la palabra dice que Él sopló un espíritu de vida en nosotros, y si hoy tú estás en vida es porque Él te dio la vida para que tú pudieras vivirla. Pero ¿sabes qué hace el enemigo de las almas? El enemigo de las almas trata de invadir tu genética. El enemigo de las almas no quiere estar solo en el lugar que le corresponde, porque en este momento hay un plan de salvación que se está llevando a cabo. Pero fíjate que hay voces en el ambiente que te van a hablar de religiosidad, que te van a hablar de algo que no es Dios. Jesús es amor, pero Jesús también es fuego consumidor, y Él te está dando la oportunidad de que te arrepientas. Por eso dice la palabra en Marcos 1:15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era un pecado para ellos permanecer en aquello que era la ley, sin ellos darle oportunidad a recibir el perdón que solamente se obtiene a través del sacrificio de Jesús. Jesús estaba predicándoles a esta sociedad que lo estaba viendo, haciendo y actuando en el poder de Dios. Él hacía aquellos milagros porque Él era Dios. Sin embargo, ellos no le podían entender, no le podían reconocer, pero la palabra nos dice que Él le entregó a la iglesia que son corazones transformados por medio del Espíritu Santo. Pero la mentira del enemigo en este tiempo es hacerte ver como un grupo religioso, hacerte ver
como una denominación para que el pueblo siga en confusión, para que el pueblo siga en distancia de la palabra, porque la realidad es que de esta palabra que yo te estoy hablando es como una semilla que tal vez no sea atractiva a tus ojos porque no sabes lo que va a producir, pero el evangelio produce tremendos frutos, porque el evangelio es la buena noticia que te levanta de la muerte a la vida, y eso es lo que te estamos predicando. Te predicamos el amor de Dios en tu vida. Fíjate que tal vez hasta un momento de nuestras vidas vivimos o fuimos influenciados por un aspecto religioso que probablemente te alejó hasta de tu familia, pero yo quiero decirte que es necesario que tú sepas que el nuevo nacimiento en Cristo te hace ser alguien especial, alguien que fructifica, alguien que puede manejar con la sabiduría que viene del cielo, del Espíritu Santo, el amor de Dios. Fíjate que el amor de Dios te da las estrategias para que tú puedas llevarle esta semilla a otros, que puedan también entender que en este tiempo nosotros también tenemos que manejar esa semilla. Dice el Evangelio de Marcos, donde estamos hoy predicando, en el capítulo 4 y en el verso 26, dice la palabra, decía además, así es el reino de Dios, como si un hombre echara semilla en la tierra. Fíjate que nosotros portamos una semilla. Fíjate que esa semilla es la vida del Espíritu que entró en nosotros a través de esta palabra. Fíjate que la palabra de Dios hoy la tenemos en diferentes formatos tal vez de papel, que es el que más conocemos, pero también formatos electrónicos, y Dios te bendiga, hermano Eric Soto. Tenemos diferentes formatos de la palabra, pero la palabra tiene la cualidad que ella es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y es por esa razón que nosotros madrugamos a buscar la presencia del Señor, para que sea Él quien nos dirija y nos enseñe qué vamos a predicarles. Fíjate que es necesario que entre tantas voces de confusión que hablan diferentes mensajes por estos medios sociales, tú puedas entender que la voz correcta es la voz del Espíritu, es la voz de la palabra. Es que cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, ella nos da convicción de pecado, justicia y juicio. Y es necesario que nosotros busquemos la presencia del Señor en un tiempo postrero donde las personas viven en confusión. Fíjate que la palabra nos deja ver claramente que el Señor Jesús sembró la semilla en el corazón humano. Marcos 4 y Mateo 13, el corazón humano es comparado a la tierra. El Señor Jesús sembró esa semilla en el corazón de cada persona, y esa semilla es el Evangelio. Esa semilla es la buena noticia. Para muchas personas en este tiempo, ellos se dejan ver por lo que pueden ver por sus ojos físicos. Tal vez la semilla del Evangelio para ti no tenga un buen atractivo. Tal vez para ti no te llame la atención, pero la semilla del Evangelio, cuando ella produce, ella se hace real en tu vida y comienza a transformarte de adentro hacia afuera. Por eso no te hablamos de religión, porque la religiosidad probablemente ha sido mal intencionada, porque simplemente es un esfuerzo del hombre por acercarse a Dios mediante rituales y mediante actos de bondad. Sabemos que la fe sin obras es muerta, pero es necesario que tú sepas que tienes que vivir la palabra, y que la palabra, de la única manera que la podemos vivir, es cuando nos sometemos a nuestra voluntad, a la voluntad de Dios. Es por esa razón que cuando nosotros nos acercamos a esa palabra, en esos capítulos 1 y 2 del Génesis, y en el capítulo 3 que nos habla de la caída, podemos ver en la escena un paraíso, un lugar hermoso, donde habían dos árboles, donde había el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el árbol de la vida. Fíjate que el hombre escoge comer según lo sugerido por la serpiente, que sabemos que fue Satanás, que pudo llevar a que el hombre y la mujer dudaran de aquello que Dios les había dicho, que podían comer de todo árbol del huerto, pero que del árbol de
¿verdad? De la ciencia del bien y del mal no comieran, porque el día que comieran ciertamente morirían. Pero fíjate que el enemigo distorsionó aquella verdad. El enemigo le hizo creer que era porque ellos serían igual a Dios, y de alguna manera el ser humano ha creído siempre esa mentira de Satanás. Pero realmente lo que nosotros tenemos que entender es que Dios siempre tuvo planes para nosotros, y que lo que Él quería que nosotros tuviéramos era la vida. Pero nosotros no escogimos el árbol de la vida, nosotros escogimos el árbol del conocimiento, el árbol que nos lleva a nuestro ego, el árbol que nos lleva siempre a fructificar aquí en la tierra. Pero no estamos pensando en el árbol de la vida. Fíjate que el árbol de la vida fue necesario que bajara a la tierra en la forma de un bebé y ser encarnado en el vientre de María, para que Él pudiera crecer y llegar a la tierra. Él fue despojado de todo aquello que Él tenía en el cielo, para entrar dentro de nuestra atmósfera humana y hacernos entender que se podía vivir conectado al Padre. Y en esta ocasión que Él ganaría esa conexión con el Padre a través de su sacrificio. Fíjate que fue necesario que Dios vistiera a la primera pareja, porque estaban desnudos, porque no hubo que sacrificar un cordero, tuvo que haber un sacrificio de sangre para que ellos pudieran ser vestidos, porque el pecado siempre nos va a desnudar, porque el pecado siempre nos va a desconectar de la voz de Dios. Y era necesario que Dios entonces les vistiera con el sacrificio de un cordero, y ese cordero es nuestro Jesús. Fíjate que la religión siempre te hablará tal vez de estampas, de cosas que tal vez ocurrieron en la vida de Jesús, pero de una manera donde tal vez simplemente tú lo ves muy distante. No te dejan entender lo que realmente representaba aquella muerte. Aquella muerte fue por amor, y esa semilla que hoy te estamos presentando es la semilla del reino. Tal vez no tenga un atractivo para ti, tal vez no la puedes entender porque están contaminados tus pensamientos por la parte religiosa, pero yo quiero decirte que esa parte religiosa es una fortaleza que no debe estar en tu mente. Es una fortaleza que te impedirá escuchar y te impedirá que crezca la semilla del evangelio. Fíjate que la semilla del evangelio tal vez hasta cierto punto tú lo conoces, pero no estás permitiendo que ella penetre en tu vida. Por eso dice la palabra que en esas parábolas del capítulo 4 de Marcos, dice la escritura que otra parte cayó en pedregales, porque no tenía mucha tierra, brotó pronto y por no tener profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Fíjate que la semilla del reino que te estamos presentando en esta mañana tal vez no te llame la atención, porque probablemente ya conoces algo de la semilla del reino. Pero yo quiero decirte que cuando tú permites que tu corazón sea esa buena tierra, donde esa semilla que es su palabra pueda fructificar dentro de ti, ella va a producir en ti fe. Ella te va a hacer ver cosas que antes no veías. Ella te va a hacer sentir la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque eso es el evangelio. Es una buena semilla que tal vez no tiene atractivo para mucha gente, pero la semilla del reino produce la paz que siempre el Señor nos puede dar. Fíjate que el enemigo de las almas vive, como dice en esa porción del capítulo 4 de Marcos, que está buscando que la semilla se quede superficial para él poder arrancarla y que no pueda fructificar. Pero yo quiero decirte que en este tiempo de tantas voces en confusión, de tantos mensajes que tal vez no te hacen entender cuál es el mensaje que te queremos llevar, es que esta semilla que te estamos presentando es la semilla del reino. Es la semilla que te traslada de la muerte a la vida. Es esa semilla que te convierte tu cuerpo que es lo que se ve por encima, es lo que vistes, es lo que tal vez entrenas en un gimnasio. Probablemente no te das cuenta que quien te ha dado la vida es el Señor, quien ha permitido que en su gracia y su favor tú hayas amanecido con vida. Es nuestro Dios, pero es necesario que tú permitas que esa semilla de vida
tú la puedas obtener por medio de la palabra. Fíjate que lo que es religioso te aleja hasta de tu familia. Lo que es religioso probablemente pone unos límites donde no permite que se te hable de la semilla del reino, porque lo que tú conoces como vida es algo religioso y tú crees que eso es lo único que existe, pero la palabra de Dios es viva y eficaz. Ella es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Fíjate que nuestra alma se ve afectada por causa de todas esas fortalezas que nosotros ponemos para que no llegue a nuestro corazón. Reconocemos que nuestra mente es parte de nuestra alma, por eso las emociones se ven tan afectadas cuando oyes una canción romántica o cuando tal vez oyes un ritmo que a lo mejor te entristece. Probablemente provoca en ti unos sentimientos de tristeza o de alegría, pero yo quiero decirte que eso es una forma de que sabes de que estás vivo, de que tu alma necesita obtener la salud del espíritu, porque tu alma necesita que esa parte espiritual sea la que la gobierne, porque mientras el alma sea lo que nos gobierna, vamos a caer en cárceles emocionales. Pero cuando el espíritu que se une al espíritu de Dios comienza a tener esa renovación, que es donde ocurre la regeneración del hombre, dentro de ese espíritu humano que ha estado vacío, lleno de cultura, lleno de enseñanzas que nos dieron de niño, cuando Cristo llega a nuestra vida, nuestro espíritu, Él empieza a remover. Por eso dice la palabra que ella penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Probablemente esa semilla que te estoy presentando, tú crees conocerla, probablemente no te llama la atención, pero yo quiero decirte que esa semilla, si tú le permites a tu corazón que como buena tierra la reciba, tú vas a experimentar. Dios te bendiga, hermana Yadira Lugo, buenos días. Estamos conversando la palabra en Marcos 1:15 y en Marcos 4:26, y dice la palabra: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Y hemos dicho que el mensaje de Jesús era uno de arrepentimiento, porque la condición para poder ser parte de este reino es que nos arrepintamos, es que entendamos que ese gen de pecado que actuaba en nosotros no puede condenarnos a alejarnos de Dios, porque hay un medio para que nosotros seamos libres, y el medio para ser libres y tener acceso a Dios es Jesucristo. Pero fíjate que en medio de una vida física como la que vivimos, tal vez somos objeto de acusaciones del enemigo, porque es que está establecido al hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es esa semilla que tiene que germinar en nuestro corazón, porque cuando tú la crees, tú vas a comenzar a actuar en ella, tú vas a comenzar a movilizarte en una acción. Pero fíjate, mientras nosotros vivimos el aspecto religioso, tal vez la podemos hablar, pero lo que nos quita legalidad es que no la vivimos, porque cuando tú crees en la palabra, tú comienzas a vivirla, tú te das cuenta que hay algo que te separa de Dios, y esa genética de pecado, que el Señor quiere darte una genética de una nueva vida, y la nueva vida te convierte en hijo. Fíjate, vas a salir de ser criatura a ser hijo de Dios. Y por eso en esta palabra me llama la atención que nosotros, dice en el 4:26, decía además: así es el reino de Dios como un hombre, que si un hombre echara semilla en la tierra. Fíjate que la semilla que te estoy hablando del evangelio, tal vez tú creas conocerla, tal vez sabes de lo que te estoy hablando, pero probablemente no ha llamado tu atención. Pero hay algo que necesita en ti. Dios te bendiga, hermana Yeida Gastón, buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, en Marcos 1:15 y Marcos 4:26. Fíjate que en este evangelio Marcos está hablando que el mensaje de Jesús era uno muy real, donde nos hablaba de un reino que probablemente en este tiempo la gente no puede comprender, porque hay demasiadas voces en los aires, porque probablemente hay soluciones para los problemas
según ellos, pero son soluciones. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, buenos días. Estamos conversando la palabra en dos lugares, Marcos 1:15 y Marcos 4:26, y estamos diciendo que probablemente la semilla del reino te la puedo presentar físicamente y tal vez no te llame la atención, porque probablemente a tu mente viene lo que es la religión, pero yo quiero decirte que la semilla del reino es algo que cuando fructifica en tu corazón transforma todo tu interior de adentro hacia afuera. Fíjate que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y es que nuestro espíritu humano ha sido tal vez lleno de demasiadas cosas. Desde nuestra niñez hemos aprendido una manera, una fortaleza en la crianza. Probablemente la cultura nos ha endurecido, probablemente los conocimientos, los títulos universitarios en ocasiones a veces se convierten en tóxicos si Cristo no está presente en nuestro corazón. Fíjate que cuando Cristo toma el primer lugar en nuestra vida, todo lo que Dios te ha entregado se vuelve bendición. Pero cuando nosotros nos desconectamos de la verdadera vida en Cristo, nosotros estamos vacíos. Cuando Cristo no es nuestro centro, no vale lo que nosotros hayamos adquirido en nuestra vida, nuestro esfuerzo humano, porque van a haber unas aves de rapiña que están en los aires y que tienen acceso a todo aquel que no está en la cobertura del Espíritu Santo, en la cobertura de la sangre. Fíjate que en este tiempo que vivimos un tiempo de muchos ataques emocionales y mentales, porque el enemigo tratará de engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Pero la palabra de Dios nos habla que esta semilla nos muestra que es una semilla tal vez no tenga atractivo para el hombre, para el ojo humano, porque probablemente no se da cuenta que es necesario, que en el pasado, al principio, en el Génesis capítulo 1 y 2, podemos visualizar una humanidad que se le entregó un lugar, se plantó en un lugar hermoso, en un lugar donde no necesitaba hacer de nada. Y en el capítulo 3 del Génesis vemos su caída, porque el enemigo se mete dentro de una serpiente para persuadir a la mujer y allí llevarla, tras trastornar aquel mensaje, y le dijo: con que Dios os ha dicho que no puedes comer de este árbol. En todo momento estaba distorsionando aquel mensaje, pero lo que Dios había prohibido era el comer del árbol prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque sin la vida del Espíritu, simplemente ese árbol se vuelve tóxico en tu vida. Tal vez tienes el título, tal vez tienes la posición en el trabajo, tal vez tienes los recursos monetarios, tus recursos materiales, pero realmente sin la vida del Espíritu estás en muerte. Sin la vida del Espíritu, un día acabará tu vida, y realmente lo que has provisto, como decía aquella parábola de los graneros, lo que has previsto, ¿de quién será? Nosotros muchas veces hemos vivido nuestra vida haciendo tesoros en la tierra, y realmente descuidamos que el reino de los cielos es necesario que para nosotros adquirirlo, porque ya fue ganado para nosotros, pero las personas tienen que entregar su voluntad al Señor para salir de esa genética de pecado, de esa genética que un día te separó de la vida. Nosotros tenemos que aceptar el sacrificio de Cristo como el único Salvador, como aquel que no está muerto y que vive su vida dentro de nosotros en esta época por medio del Espíritu Santo. Pero sabemos que esta época es la época de la iglesia, donde estamos plantados dentro de un lugar, de un tiempo donde hay muchas voces en los aires, donde hay un adelanto de la ciencia increíble y un avance tecnológico impresionante, pero la iglesia del Señor ha sido plantada para este tiempo, siglo XXI. Es necesario que la iglesia alce su voz y que pueda sembrar la semilla, esa semilla que tiene que germinar en el corazón de alguien, que tal vez
está confundido con lo que es religioso. Fíjate que la religión te separa hasta de tu familia. La religión probablemente te hace creer que tú estás bien porque estás haciendo tales o cuales cosas. Yo quiero decirte que es necesario nacer de nuevo, y es por esa razón que en esta mañana nosotros hemos querido interrumpir tu mañana para hacerte saber que esta semilla es el Evangelio. Esta semilla tiene nombre y es Jesús. Esta semilla fue la experiencia que tuvimos de un nuevo nacimiento, de nosotros entender que tal vez fuimos criados dentro de una familia con valores que nos dio lo que conocían, tal vez lo que culturalmente entendían, pero cuando nosotros, el Espíritu Santo nos tocó y nos alcanzó por medio de esta palabra, que hoy la tenemos en formato de libro, la tenemos electrónica y en diferentes maneras. Yo quiero decirte que ella es viva y eficaz, que es como una espada que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es necesario que tú entiendas que hoy es el día de salvación. Es necesario que tú entiendas que hoy Dios está dispuesto a hacerse real en tu vida, a trasladarte del reino de las tinieblas, de la atmósfera de las tinieblas, a una atmósfera de luz, a una atmósfera donde eres guardado por causa de la sangre de Cristo en tu vida. Pero nosotros sabemos que el tiempo se acaba, y aunque no sabemos fecha ni hora, sabemos que estamos muy cerca del tiempo donde la iglesia va a ser tomada de la tierra, y es necesario nosotros permanecer en la posición de seguir sembrando la semilla. Esta semilla es la semilla del reino, la semilla de este evangelio que hizo Jesús para nosotros, porque Él no está muerto, Él está vivo y viene por su iglesia. Dice la palabra en el Evangelio de Juan que Él se fue a preparar lugar para nosotros, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Pero es necesario que más personas sean añadidas a este reino, porque el tiempo para la iglesia se acaba, y la gente que están en oscuridad necesitan conocer el mensaje de la palabra. Es por esa razón la urgencia de que estos medios sociales sean abarrotados del mensaje, de gente que quiera sembrar la semilla, porque es necesario que la palabra sea liberada para que otros corazones sean transformados y no lleguen a un aspecto religioso, sino al nuevo nacimiento en Cristo, que solo se da a través del Espíritu. En esta hermosa mañana te predicamos un evangelio de poder, un evangelio que transforma, un evangelio que sana, que salva, que liberta. En esta mañana es nuestro anhelo que tú sepas que nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela. Nuestro pastor Gabito Rodríguez, en el día de hoy tendremos el Instituto Bíblico Berea, donde estamos allí preparando a algunas personas como líderes para que continúen con la visión de la palabra. Pero sabemos que el Señor está muy cerca a las puertas. Tenemos nuestro culto jueves, estaremos allí también adorando al Señor, domingo 10:30 y 6:30. Por esa razón, en esta mañana es nuestro anhelo que tú sepas que de Dios es el poder y que Él es el único que transforma las vidas. Esta semilla la estamos predicando para que el pueblo de Dios pueda entender que estamos llamados a llevar un mensaje de luz, un mensaje de amor, porque es el Espíritu el que convence de pecado, justicia y juicio. Nosotros fuimos tratados por su misericordia, fuimos alcanzados por su favor, y nosotros tenemos la salvación por la gracia de que el Señor un día nos tocó. Pero nosotros sabemos que el enemigo anda como cual león rugiente buscando a quien devorar, y nosotros como ovejas tenemos que hacer que cada uno de nosotros sigamos pastando en los verdaderos pastos que el buen pastor nos ha dejado, y es su palabra, que por medio del Espíritu Santo nos lleva a toda verdad y a toda justicia. En esta mañana quiero recordarte que Cristo viene, iglesia, y que es necesario que tú siembres la palabra del reino a tiempo y afuera de tiempo. En este día nosotros nos despedimos. Oramos por cada vida que nos ha pedido la oración. Nuestra hermana Daisy Méndez nos pide la oración por Carmen Igartúa, una hermana que está enferma, también por Abimael y por Juan Carlos.
Oramos también, ¿verdad?, por salud. Oramos por la vida de cada persona que al lado de su artefacto electrónico nos acompaña. También nuestra hermana Jessica Matos, Dios bendiga su vida. Sabemos que también nuestro hermano Arcelio Rodríguez, oramos por salud, que Dios lo levante y complete la obra que ha comenzado en él. Dios bendiga cada vida en esta hora. Oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, la gloria es para ti. Señor, en esta mañana yo te presento a mis hermanos, Padre, a mis amigos, que a través de esta redes sociales nosotros podemos saber, Padre, que estamos llegando a diferentes lugares, pero yo te ruego, Padre, que seas tú, Señor, quien haga fructificar esta semilla que hemos presentado del Evangelio. Oh Padre, tal vez no sea atractiva al ojo humano, pero es necesario que tú seas revelado al corazón de las personas. Oh Padre, que sepan que solo tú, Padre, puedes transformar la vida de alguien, que lo que es religioso es parte de una fortaleza que el enemigo pone en nuestra vida para que no podamos escuchar la palabra. Oh Padre, yo te ruego en esta hora, atamos y reprendemos todo espíritu de error, todo espíritu de confusión. Padre, proclamamos libertad, salud, vida. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a cada hermano, cada amigo que nos ha escuchado. Comparte este en vivo con alguien. Es nuestro anhelo que más vidas lleguen al conocimiento de la verdad. Dios te bendiga. Adelante en el Señor. Buen día y buen provecho.